Como vimos en el programa pasado, Omar, Jesús había hecho varios milagros que molestaron a los fariseos, porque según ellos quebrantaban varias leyes judaicas. Un país que había sido libertado de cautividad parecía estar volviendo a un sistema controlador con leyes improductivas que fueron hechas por hombres. Así es, Nessie, esto me hace recordar a los Estados Unidos de América, un país que comenzó con un respaldo en la economía, basado en la dependencia de la esclavitud africana. Fue un tiempo terrible en los Estados Unidos, pero muchos pioneros estuvieron en contra de ese movimiento y finalmente pudieron abolirlo en 1865. Ya han pasado más de 150 años. Nacida en la esclavitud, una mujer llamada Harriet Tubman escapó y realizó más de 13 misiones de rescate para liberar a cerca de 70 esclavos. Llegó a ser libre y fue parte del movimiento para abolir la esclavitud en los Estados Unidos. Una mujer valiente. ¿No te parece, Nessie? La verdad que sí. Muchos la comparan con un líder muy conocido de la Biblia, un gran líder llamado Moisés, porque él también liberó a muchos esclavos. En los tiempos bíblicos la libertad fue clave en la vida de los hebreos que fueron subyugados a la esclavitud por 400 años. Esa libertad se conmemoró con una gran celebración especial llamada la Pascua. La Pascua fue ordenada por Dios como una conmemoración de la liberación de Israel de la esclavitud egipcia. Dios había ordenado que año tras año la historia debería repetirse. Por lo tanto, la maravillosa liberación debía mantenerse fresca en la mente de todos. En tiempos de Jesús se la conmemoraba. Fue entonces que la ordenanza de la Santa Cena fue dada por Dios. La última cena debe haber sido una conmemoración de la misma Pascua, muy conmovedora para Jesús. La Pascua recuerda la liberación israelita del yugo de la esclavitud de Egipto. Fue el acto más grande de la redención en el Antiguo Testamento. Antes de su muerte en la cruz, Jesús proveyó una nueva forma de redención, que sería recordada por una nueva cena ceremonial. Él instituyó el servicio que sería el memorial de su gran sacrificio. Por regla judaica, la Santa Cena debe hacerse en el mismo día de la Pascua. Juan capítulo 13 nos explica que Jesús y los discípulos participaron de la cena el día antes de la Pascua. Se ha dicho que se hizo esto porque Jesús sabía que tenía que morir en el día de la Pascua. Al contrario de Juan, los otros discípulos explican que fue durante la Pascua. Lo importante es que fue considerada como la Santa Cena por Jesús y los discípulos para conmemorar el gran sacrificio de Cristo en el Calvario. El ministerio público de Jesús había terminado. En unas 24 horas Jesús moriría en la cruz. Esta cena fue el comienzo del fin y Jesús usó estas últimas horas preciosas para servir y preparar a sus discípulos. Es interesante que antes de comenzar la última cena, Jesús hizo algo que había hecho durante toda su vida en nuestra tierra, y eso fue servir a otros. En ese momento de profundo significado, Jesús hizo algo que debe haber parecido inquietante. Comenzó a hacer el trabajo del sirviente más bajo de la casa. Juan 13:5 nos dice que Jesús
echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Al lavar los pies de los discípulos, Jesús estaba anticipando la humillación de su muerte en la cruz. O sea, el hecho se convirtió en un testimonio profético por parte de Jesús para que sus discípulos entendiesen que Él los estaba preparando para el acto final. Entendemos que el bautismo por inmersión simboliza la limpieza original del pecado. En comparación, el lavamiento de los pies es una limpieza de las contaminaciones que posteriormente se han acumulado. Después del lavamiento de los pies, Jesús volvió a la mesa para comer. Allí Él tomó el pan y lo partió, y comieron en memoria de su cuerpo, que moriría en la cruz. Luego les dio el vino para que tomasen, en memoria de la sangre que Él iba a derramar. Es importante notar que el pan y el vino eran símbolos de su cuerpo, sacrificado en la cruz, y necesitaban ser puros. La ley judaica mencionaba que el pan debía ser sin levadura y el vino debía ser tomado sin fermentación. Jesús nos encomendó esta labor hasta que vuelva en su segunda venida, y que cada vez que lo hagamos, recordemos su gran sacrificio. Cristo dijo que Él es el pan de vida. Esto significa que el hambre espiritual es saciada por el cuerpo de Cristo, y el jugo de la vid es el medio para obtener justificación de la pena del pecado. Al participar con sus discípulos del pan y del vino, Cristo se comprometió como su Redentor. Les confió un nuevo pacto. Venía a ser suya toda la bendición que el cielo podía conceder para esta vida y la venidera. Este pacto había de ser ratificado por la sangre de Cristo. La administración del sacramento había de recordar a los discípulos y a nosotros el sacrificio infinito hecho por cada uno de ellos como parte del gran conjunto de la humanidad caída. El significado espiritual del acto de participar del pan partido debe entenderse teniendo en cuenta el antecedente del estado original de perfección del hombre, su caída y su redención mediante Jesucristo. Originalmente, el hombre fue creado a la imagen de Dios, tanto en apariencia como en carácter. Sus pensamientos estaban en armonía con los pensamientos de Dios. Mantenía una franca comunión con Dios y con los ángeles, y era sustentado por el fruto del árbol de la vida. Pero cuando pecó, todo cambió. El hombre abandonado a sí mismo no podía hallar el camino de regreso a Dios y a la felicidad. No podía escapar de las garras de Satanás y estaba condenado a perecer eternamente. Entonces Dios, en su incomprensible misericordia, se reveló al hombre en la persona de su Hijo e hizo posible la restauración de su imagen en el hombre. Dios había ordenado a los hebreos sacrificar animales para impresionar en los hombres la horrible naturaleza de la desobediencia. Esos holocaustos de antaño no podían cambiar el carácter del pecador que ofrecía el sacrificio, pero sí podían señalarle al Redentor venidero, quien con su propio cuerpo haría el gran sacrificio por el cual el hombre podría reconciliarse con Dios. La Cena del Señor, que sustituyó el recordativo pascual de la liberación de Egipto, fue dada no como un sacrificio, sino como un recordatorio al creyente en forma vívida, en forma indiscutible, demuestra todo lo que había sido hecho por el hombre,
mediante el único gran sacrificio del Hijo de Dios por toda la familia humana. El sacrificio de Cristo fue perfecto, por lo tanto, solo podía ser ofrecido una vez, pero para que fuera eficaz para todos los que buscaran el perdón de sus pecados, por medio de él, Jesús se convirtió en el gran sumo sacerdote del hombre en el cielo después de su ascensión, para presentar allí, hasta que Él venga, los méritos del sacrificio de su propio cuerpo quebrantado en favor del pecador arrepentido. Mientras el Salvador ministra en favor de nosotros en el cielo, presentando ante el Padre los méritos de su sacrificio, exhorta a los suyos en la tierra a que observen el rito que mantiene delante de ellos el misterio de la expiación. Debemos añadir que en los días del Antiguo Testamento se acostumbraba ratificar o sellar los convenios acordados entre dos partes mediante el sacrificio de un animal. En algunos casos, el animal era cortado en pedazos y los pactantes caminaban entre los trozos del animal para demostrar su voto de fidelidad a los términos del pacto. Ese antiguo pacto entre Dios e Israel fue confirmado con la sangre de animales, Éxodo 24 del 3 al 8. El nuevo pacto entre Dios y el hombre, basado enteramente en las promesas de Dios, fue ratificado con la sangre de Jesús. El pecador que se arrepiente y acepta el plan divino para su redención, entra de ese modo en el nuevo pacto y además testifica de su agradecida aceptación de ese plan, bebiendo el jugo de la vid de la comunión que simboliza la sangre de Cristo, quien ratificó el pacto. Una cena es una ocasión donde amigos y familiares afirman su profundo compromiso con compañerismo e intimidad dentro de una familia. En la última cena, Jesús no escondió lo que estaba causando inquietud en su mente. Él se refirió específicamente a dos de sus discípulos, Judas y Pedro. En Juan 13, 21 al 24, Jesús dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, Juan, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. La tradición dice que los participantes estaban reclinados sobre sofás especiales para la ocasión y se apoyaban en su brazo izquierdo. El hecho de que Juan hiciera descansar su cabeza sobre el pecho de Jesús demuestra que estaba a la derecha del Maestro. La famosa pintura de Leonardo da Vinci, La Última Cena, no representa correctamente a la forma en que los participantes se recostaban en realidad. Además, no hay mención de María Magdalena ni de ninguna otra mujer participando de la última cena con el Señor. Fue durante esa cena que Jesús delató al traidor. Juan 13, 26 dice: a quien yo diere el pan mojado, a aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. La Biblia nos cuenta que luego que Judas se apartó de la cena, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Jesús sabía que cuando Judas salió de la cena para traicionar a su maestro, ya era un caso cerrado. La profecía sería cumplida y Jesús sería glorificado. Pero Pedro también fue delatado por Jesús. Pedro le dijo que pondría su vida por el Maestro y él le contestó: ¿tu vida pondrás por mí?
de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Muchos de nosotros hacemos lo mismo que Pedro. Es muy fácil negar a Cristo cuando tenemos pena de ser asociados con los cristianos. Se nos hace más fácil juzgar a Judas. Sin embargo, muchos han vendido a Jesús por un precio menor que el que recibió Judas. Quizá una sonrisa, una burla o un comentario ha sido suficiente para inducirlos a traicionar a su Señor. Judas vendió su salvación y los fariseos compraron su condenación. Jesús murió por nosotros para que podamos tener una oportunidad de vencer el pecado a través de su sangre. Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse y no la tomó. Nosotros tenemos esa misma oportunidad. ¿La estás aprovechando? Cuando participamos de la Santa Cena y recibimos el pan y el vino que simbolizan el cuerpo quebrantado de Cristo y su sangre derramada, nos unimos a la escena de la comunión que Jesús tuvo con los discípulos. Jesús se despidió de los discípulos con una promesa hermosa. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Juan 14, 2 y 3. Jesús nos promete que Él vendrá a nuestra tierra por segunda vez para rescatarnos de este mundo lleno de dolor y llevarnos a eterna felicidad. ¿Y cómo podemos llegar a ese hermoso lugar? Jesús nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Si lo amamos, guardaremos sus mandamientos y estaremos en comunión con Él. El mundo está lleno de dolor y de problemas ya sin solución. Solo hay desesperanza y destrucción. La humanidad necesita el amor. Parece que se acerca el final, que el bien será vencido por el mal. Pero confío en el Salvador, pues la victoria Él me prometió. Yo sé que vive mi Redentor y que al fin triunfará su amor. No importan pruebas ni el dolor si estamos juntos. Yo para siempre confío en Él, en su promesa esperaré. Yo sé que Él pronto regresará a buscarme y a buscarte. El enemigo al acecho está y
sé que pruebas a mí vendrán. Solo mi fe en Dios me sostendrá, y su poder me fortalecerá. Aunque el mundo se oponga contra mí, en Jesucristo siempre soy feliz. Nada ni nadie de él me apartará. Pues su amor por mí es eterna, eterna. Yo sé que vive mi Redentor y que al fin triunfará su amor. No importan pruebas ni el dolor, si estamos juntos. Yo para siempre confío en él, en su promesa que esperaré. Yo sé que él pronto regresará a buscarme y a buscarte. Yo sé que al fin triunfará su amor. No importan pruebas ni el dolor, si estamos juntos. Venció la muerte y hoy está aquí, diciéndote: hijo, ven a mí. Entrégame hoy tu corazón. Quiero salvarte. Señor, yo sé que vives ahora en mí. La Pascua es algo imprescindible para aquella persona que está buscando la salvación. Claro, Omar, porque en realidad no todos nosotros somos esclavos de este mundo. Y la libertad solamente la podemos obtener con Cristo Jesús a través del gran sacrificio que Él hizo. Por eso en este momento, tú que nos estás mirando, quisiera hacerte una invitación a que aceptes al libertador de tu vida, al Salvador, al Redentor Cristo Jesús, que está tocando a tu puerta y Él quiere hacer esa obra milagrosa en ti, en mí, en todos. Busca la salvación y el reino de Dios. En este momento es nuestro sincero deseo y oración de que tú te encuentres con tu Salvador personal. Que Dios te bendiga. Con gusto, hoy queremos ofrecer a nuestros televidentes gratuitamente el maravilloso libro El Camino a Cristo, lo mejor de la literatura cristiana. Usted se deleitará en sus páginas, pues están llenas de consejos prácticos para su diario vivir. Obtenga su ejemplar hoy mismo llamándonos al 1-888-TESOROS, que es lo mismo que 1-888-837-6767. O escríbanos un correo electrónico a info@lavoz.org. O envíenos una cartita a La Voz de la Esperanza,
P.O. Box 7279, Riverside, California, 92513. La Voz de la Esperanza ha creado desde sus inicios el Círculo Mundial de Oración, apartando cada día jueves para atender todas sus peticiones. Sin embargo, si hoy tiene un pedido especial, llámenos y con mucho gusto nos uniremos en oración a Dios, pues todos los días de oficina nos reunimos para buscar a Dios en oración y presentarle a Él todas las peticiones. Llame al número que aparece en pantalla hoy mismo. A veces los problemas de este mundo hacen que mi vida vuelva atrás. Mas lo que debo hacer es seguir al Salvador y no dar miradas hacia atrás. Cuando allá estés, búscame también, en el coro angelical estaré, dando gloria al Señor junto al trono celestial, si por la eternidad. Si al cielo quieres ir y tener un bello hogar, solo hay uno a quien mirar. Su nombre es Jesús, te va a dar la libertad. Si por la eternidad. Yo te quiero hoy contar que en mi vivir su mano puedo yo sentir, guiándome al hogar donde voy a morar por la eternidad. Cuando allá estés, búscame también, en el coro angelical estaré, dando gloria al Señor junto al trono celestial, si por la eternidad. Cuando allá estés, búscame también, en el coro angelical estaré, dando gloria al Señor junto al trono celestial.